siente por Galtieri? Odio, no. ¿Vergüenza? Sí, siento que fue un personaje de la historia que nadie lo va a recordar. ¿Pero crees Eso que sí. fue parte de un plan genocida? No, yo no lo creo. No creo. cree que Galtieri fue parte de la No dictadura creo que que haya ideó un plan sido el genocida. gobierno de facto de un plan Un plan sistemático. No ¿No lo crees? creo. No lo creo. Ah, bueno. ¿No cree Yo que no hubo creo un que plan haya sido un plan sistemático de sistemático. desaparición de niños? Yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer a la persona. Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo. Rico, cuando usted en Semana Santa del 87 y en el 88 defiende a los militares genocidas, ¿por qué lo hace? No es así. Yo a Alfonsín le pido solución política definitiva ¿Se a lo las pide de escuelas. forma pacífica o se levanta en armas contra el presidente constitucional? No me levanté en arma contra el presidente. Yo me sublevé. No me acusaron nunca de rebelión ¿Y y no me sublevarse qué aplicaron significa? y no me aplicaron la ley de defensa de la democracia. Y Sublevarse es un delito sí, militar. seguramente la democracia está muy fuerte como es para rehusar aplicarse la ley. la obediencia a los mandos naturales. Este grupo no es un grupo golpista. Fue la única solución que teníamos para llamar la atención del pueblo argentino, que creemos que el señor presidente y los dirigentes de los principales partidos políticos han entendido. ¡Argentina! ¡Argentina! Saldré personalmente a Campo de Mayo a exigir la rendición de los condiciones. ¿Usted rehusó obediencia contra el presidente constitucional? No, los mandos naturales, me refiero a los generales. Al ¿Y general. al presidente? No, al presidente no. No es más el que jefe. he hablado. No es el jefe. ¿Me deja hablar, por favor? No me grites, señor. Y le digo porque no me escucha. Mire, No me grites. está bien. No tengo nada que ver. ¿Usted quiere terciar? También. No, que con respeto, por favor. Mire, pero con Bueno, respeto. sí, madama, sí. Yo dije, solución, le pido a Alfonsín, solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión. Solución política para todos. Yo no pedí impunidad para los militares. Yo dije, solucione el problema, despeje el conflicto. El punto 3 de lo que dicen los montoneros acá. Perdón, usted lo que hizo fue levantarse contra una democracia frágil, fue parte de una organización como las Carapintadas que rehusaron obediencia a su mando natural, como usted mismo lo dijo, contra la democracia, que después como no la pudo vencer, gracias a la defensa que hizo toda la sociedad de esa democracia, usufructó en San Miguel y parece que quiere seguir usufructando, así que la verdad Pero no con es el que, PRO. señor, Pero no con el PRO. Señor, le pido por favor, primero pídanos disculpas por lo que generó en el 87 y el 88, No le voy a cuando pedir, nos no tuvo le voy a todos pedir al disculpas borde de y la menos a cama. usted le voy a pedir disculpas. ¿Qué opinas de Rico y qué opinas de Centurión? De Rico, sí. de Rico es un dirigente político, tiene mi máximo respeto, ha ganado con los votos, así que no... Y si quiere volver a competir, que vuelva a competir, no tengo ningún cargo para hacer. De Centurión no tiene envergadura para hablar de estos temas, como casi todo el gobierno de Macri son todos descerebrados, así que no tiene envergadura. Así que no, la verdad que no. Diferencio muy bien la conducta de Centurión de la conducta de Rico, no hay ninguna duda. Está ahí sentado, es un dirigente político y merece mi respeto. ¿Cómo le va, Aldo? Buenas tardes. ¿Qué me trajo para juzgarme, Mauro? No. A mí no, eso lo puede hacer con la piba, conmigo no. Gracias por venir. Gracias por invitar. Pero le acaba de decir algo lindo Moreno, pues yo pensé que iba a decir de todo. No lo escuché bien, pero bueno, le agradezco. Dijo que era un hombre, un político, que tiene derecho, yo pensé que iba a decir, no, mire, fue como Donda.
Un represor, un hombre que se levantó, que es un sublevado. Mira, acá todos hablamos, este es el país del eterno retorno. Seguimos con los problemas de 1810 nosotros, somos incapaces de solucionarlos. Eso lo acaba de decir el papá de la nena que golpearon. Ah, no sabía. Sí, lo acaba de decir el señor. No, bueno, mire, vamos a ver lo que dijeron lo más importante. ¿Qué dice Alfonsín en el balcón? No son golpistas, son héroes de Malvinas. Alfonsín entendió perfectamente bien lo que estábamos haciendo nosotros. No era contra él. Lamentablemente después lo encerraron entre la coordinadora y el generalato y no encontró la solución. ¿Qué le dijeron a Alfonsín? ¿Por qué no me cuenta qué le dijeron? Dos cosas. Solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión. Solución política para todo. Alfonsín pregunta, ¿cuál es el instrumento? Yo le digo, eso es una responsabilidad suya, señor presidente. Tiene un congreso. ¿Y usted qué opina? Me dice, una ley de amnistía. Y después me pregunta, ¿y a quién tengo que nombrar jefe de Estado Mayor? Le digo otra vez, eso es una responsabilidad suya. Bueno, pero ¿usted qué piensa? Le dije, échelos a todos. Nombre al más moderno. ¿Quién es? Me dice, el general Vidal, está ahí en la puerta. Pero bueno, Alfonsín dijo... ¿Eso fue una consulta que Alfonsín le hizo a usted? Sí. Tengo Entonces testigos. no fue una buena reunión, era el presidente. Fue muy buena reunión. Alfonsín es un hombre de coraje. Fue y se metió en la boca del lobo. Sí. Un hombre de ¿Por qué en la boca coraje del lobo? ¿Qué y iba que a sabía, qué y iba a porque no pasar? sabía lo que iba a pasar ahí. ¿Qué podía haber pasado? No hubiera pasado nada, pero bueno, no sabía. no era la boca del lobo. Bueno, entonces Alfonsín dice, no son golpistas. Y de hecho no aplicaron la ley de defensa de la democracia, ni siquiera fui condenado. Vamos a ver qué decía, vamos a ver qué decía. Sea bueno. ¿Usted le recomienda lo que tiene que hacer el presidente? No, Viene yo el le- presidente y dice, no le- toda la casa está en orden, ¿le parece una No, buena yo no le reunión? recomendé nada, le acabo de decir textualmente lo que pasó. Bueno, Ahora, si usted yo lo se quiere pregunté, creer, lo cree. No, yo Y con usted ya no hablé cree. del tema y yo tenía otra versión. Bueno, tráigame los testigos, yo tengo los testigos. Usted es el De los testigo. que, no, Usted ya me lo había contado. Éramos varios. Sí. Éramos varios. Yo tengo entendido Vamos a que no ver fue qué, tan buena esa reunión. vamos a ver qué decía Perón al respecto de todo esto. Mire, Perón decía, hablaba del ERP, reducido número de psicópatas a los que hay que exterminar uno por uno para el bien de la República. El ERP. ERP. Y de los Mongo Aurelio, porque a los montoneros se les llamaba Mongo Aurelio, dijo, infiltrados, traidores y mercenarios al servicio del dinero extranjero. Sí. Me acuerdo. Si hablamos de lo que dijo Gómez Centurión, que a mi juicio no tendría que haber metido en la polémica porque él es miembro de un gobierno débil políticamente, no tendría que haberse metido en el tema, pero para mí que lo indujeron. Si es plan, es sistemático, por definición. En esa oportunidad se enfrentaron dos planes, el plan de la guerrilla y el plan del ejército. Ninguno se cumplió. El plan de la guerrilla no se cumplió por la acción de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál era el plan de la guerrilla? Tomar el poder. ¿Que quiere que le lea lo que pensaban los guerrilleros? Sí, no, también muy bien. también se lo leo si quiere. No, pero ¿qué era? ¿Un plan con quién iban a tomar el poder? ¿Quiénes eran los que Con iban a tomar el todo, poder? con sus organizaciones. Y el otro tampoco se cumplió porque por acción de las Fuerzas Armadas. Y el otro no se cumplió Usted dice porque que se el ERP, transformó. Montonero, más Farma, todo eso iban a tomar el poder. Y así. Y, Primero no que era- no se llevaban bien entre ellos, no era lo mismo, para nada. y bueno, los montoneros fueron creados como la Guardia Pretoriana de Perón Sí, y los realmente echó. terminaron con ellos. Pero bueno, Sí. pero esto fue la realidad. Y el otro, el tema militar se transformó en un desorden, un caos y falta de conducción. Sí. El problema es cómo salimos de esto, ¿no? Porque todos hablan. Vamos Pero a decir, pasó hace una semana, vamos a algo. decir. Cuando No, el señor pasó que hace representa al 30 gobierno- años. No, lo que acaba de decir Hace el señor más de rememoró, 30 lo años hace que 30, pasó pero lo dijo esto. ahora, hace Y una semana. hace más de 30 años y seguimos dando vuelta por el tema. cree que la Y no muerte- le podemos solucionar el Pero no empleo se a los puede cerrar en argentinos 30 años la y muerte. tenemos un país que no tiene proyección ¿Usted estratégica. cree que cerramos la muerte de Mire. 30.000 personas en un día? Mire, Como no hablamos más, se terminó el tema. mire, vamos a decir que decían los montoneros. Porque Perón, en el 89, antes de darle el indulto, les hace firmar un compromiso. Compromiso solemne por la pacificación y reconciliación nacional sustentada en la justicia social y la autocrítica nacional. Lo firmaron en la Basílica de Luján. El primer punto dice, la guerra civil en la Argentina es intermitente. Dicen, venimos de una guerra civil intermitente.
Segundo punto, la verdad histórica es que no hay absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos políticos. Tercer punto, la pacificación nacional es un requisito indispensable para que existan las condiciones que permitan suturar las heridas del cuerpo nacional. Firman Firmenich, Perdía, Fernando Vaca Narvaja, Videgain, Sepérnic. Bueno, sigo, si quiere. ¿Qué quiere? ¿A dónde quiere llegar? Digamos? Quiero llegar que lo que pensábamos todos en aquella época y lo que no podemos lograr. Esta es la realidad. Entonces, y seguimos con el mismo problema, la Argentina dividida. ¿Y sabe por qué ganaron las Fuerzas Armadas el combate? No, eso no fue eso no ganaron. Ahí nos masacraron. Bueno, ¿a usted también era guerrillero? No importa. Bueno, por el apoyo de la población. Porque la población apoyó a las Fuerzas Armadas. Creo que no. Porque, mire, si hubiera apoyado a la guerrilla hubiera triunfado. Perdón, yo creo que no. Yo me salgo de la vaina por contestar algunas cosas. ¿Puede ser, Mauro? Perdón, Mauro. ¿Puedo contestar? Conteste. Realmente, permiso a Mauro. Realmente, este plantear que fue un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y la guerrilla es un distorsionar la historia, ¿no? Porque prepararon lo que se preparó, que el entrenamiento lo hicieron entre septiembre y octubre del 75, cuando aprobaron el mecanismo de desaparición de personas, estaba destinado a derrocar un gobierno constitucional que ya había planteado el adelantamiento de las elecciones antes del fin de su mandato. Si uno escucha el discurso del 2 de abril de Martínez de Oz, donde especifica el programa de la dictadura, político y económico, está clarito que el objetivo del golpe no era derrotar a la subversión. Y lo que pensaban las Fuerzas Armadas está escrito, firmado y documentado en la orden de batalla del general Viola de abril del 77. Perdón, yo lo escuché a Videla hablar. Orden de batalla de Viola, la orden que se le da orden de batalla es la instrucción como comandante que se le da a todas las fuerzas de cómo deben actuar en el campo de la represión. Y la orden de batalla de abril del 77, que se encontró en el año 84 en un cuartel de Villa Martelli, se encontró ahí perdida, define claramente que el objetivo de la dictadura es garantizar el éxito del plan Martínez de Oz. Y ahí plantea, y uno ahí entiende por qué la mayoría de los desaparecidos son del movimiento obrero, son trabajadores. Quiero agregar esto. Perdóname, pero es importante importante esto, porque ahí dice que el objetivo para garantizar el plan Martínez de Oz había que neutralizar el accionar sindical. Y explica claramente qué significa ese neutralizar, partiendo por barrio. Y dice que el famoso combate contra la subversión ya estaba definido, no era lo importante. Yo quiero en la orden de batalla, lo que dice Piuma. la orden de batalla de Viola. Mirá, bueno. Mataron pibes, se llevaron bebés, violaron a las mujeres, mataron judíos, Timerman, torturaron, se los llevaron. Si no es un plan sistemático nazi, ¿cómo se llama esto? Que me Pero yo quiero decir pero además lo escribe, perdón. Se llevaban los pibes y se los daban a otros, a los bebés. Pero no me entendiste. Está en la orden de batalla. La orden de batalla es un documento firmado con las instrucciones. No es una interpretación mía. Un golpe de nazi antisemita, fue una porquería. Yo no quiero faltar el respeto a Rico porque siempre ha venido. Partamos de esta base. Que no se puede ni hablar. A ver, partamos de esta base. El tema lo resolvió la justicia argentina. ¿Sí? La justicia argentina determinó que hubo terrorismo de Estado. Hubo un plan sistemático de desaparición de personas y lo consideró crimen de lesa humanidad, como los crímenes que cometieron los nazis de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Acá hubo un levantamiento contra el gobierno constitucional y quizá parte del acuerdo fue no caratularlo de esa manera. Ahora, el primero que se levanta, Barreiro, hoy está condenado por crímenes de lesa humanidad a cadena perpetua, como se merece. Y los militares
Por suerte, la democracia los volvió a poner en su lugar, porque durante 53 años, desde el 6 de septiembre de 1930, que derrocaron a Irigoyen, hasta el 10 de diciembre del 83, se creyeron los dueños de la patria, violentando el orden constitucional. La diferencia es que en la última dictadura cívico-militar aplicaron un plan de terror y de horror jamás imaginado en la Argentina, como dice Mauro, con secuestro de niños, con, bueno, 55% de los desaparecidos son trabajadores, porque lo que iba detrás era el plan de transferencia de riqueza para los Martínez de Oz y compañía. Entonces, esto es lo que ocurrió en la Argentina. Lo de Gómez Centurión es bochornoso, no porque no pueda opinar, sino porque un funcionario público no puede desconocer lo que la justicia determinó. Y si yo comparto esta mesa con Aldo Rico, no es porque coincida con él, no coincido en nada. Yo estaba en el gobierno de Alfonsín cuando se subló sobre el gobierno de Alfonsín, pero nunca fue incriminado en ningún caso de lesa humanidad. Si no, me hubiera levantado y me hubiera ido de esta mesa. Bueno, por favor. A mí me parece interesante el punto del eterno retorno que planteaba el señor Rico. Su presencia en la política, en la vida activa política, más allá de su derecho a opinar, me parece que eso es lo que genera una alarma hacia todos los otros que no coincidimos con lo que acaba de decir, con lo que sucedió en el 87 en Campo de Mayo. Gustavo lo acaba de explicar. Exactamente. No fue acusado en ningún caso de lesa humanidad. Sí, pero tampoco sucedió esa conversación con Alfonsín. Hay un montón de personas que dicen otra cosa. Yo te digo y se alzó bajo las fuerzas a un gobierno democrático. En ese sentido, más allá de lo que haya dicho la justicia y su derecho a poder opinar, creo que lo que debería hacer es retirarse de la vida pública, atender a sus nietos y dejar que todos nosotros, que hoy estamos y tenemos funciones y responsabilidades en el Estado y en el fortalecimiento de esta democracia que tanto nos costó, lo podamos hacer sin la alerta y el temor de que cada vez que levantamos el avispero de esto, él viene a enseñarnos cómo fortalecer los gobiernos. Porque usted está acá para explicarnos la debilidad de la democracia. ¿Es eso lo que usted nos quiere decir? ¿Qué tiene que ver Rico no nos con Gómez interesa. Centurión? Si el avispero de hace 30 años y la injuria a nuestra Constitución, al pueblo de desaparecidos y a todos nosotros lo hace un funcionario del gobierno de Macri. Y que no estamos de acuerdo. No lo está haciendo Rico. Todos salimos, y me incluyo ya que no lo hice públicamente en un medio de comunicación, sí lo hice por otros lados, estoy en contra de las declaraciones de Gómez Centurión. Y no son declaraciones del gobierno, son declaraciones personales de un funcionario que, como decía Gustavo, tendría que haberse callado por el rol que embiste. Pero a mí me importa qué hacemos acá discutiendo democracia con un señor que se levanta ante la democracia para explicarnos a nosotros, una vez más lo acaba de decir, qué pasa con los gobiernos débiles. Eso a mí me preocupa, que él nos explique qué hacemos con los gobiernos débiles. Quiero que me escuche, Aldo. Aunque usted pueda creer que yo lo odio, porque sabemos que pensamos distintos, cuando yo fui secretaria de Derechos Humanos, alguna imputación le hice, usted era intendente, y me recibió en la intendencia. Y varió el reclamo que se le hacía. En segundo lugar, ustedes saben que yo fui amiga no fui correligionaria, fui amiga de don Raúl Alfonsín. Y el criterio y la apreciación del doctor Alfonsín respecto de el señor Aldo Rico coincide más o menos con lo que Aldo dice. Y otra cosa que yo llamaría la atención es que Kunkel, que integró Montoneros, tiene también una relación de respeto, y hasta jugaron juntos políticamente, respecto de Aldo Rico. Por lo tanto, poner el foco en Aldo Rico, que entra en una discusión generada por el presidente Macri, es desviar dónde tenemos que poner la lupa. Porque fueron los funcionarios de Macri, con lo pérfido primero, el propio presidente, ofendiéndonos, levantando un feriado fijo conseguido por el pueblo argentino, como es el 24 de marzo de cada año.
Y luego Gómez Centurión, tal vez para tapar la burrada del presidente Macri, el que ponen en jaque y generan estos debates siempre. Y él se aprovecha de esa situación. Respecto de la discusión con Vicky Donda, yo no le doy la razón a Vicky. Por más que Aldo, que le salió la contada, le dijo en algún momento, déjame hablar. Porque más allá de que Vicky sea hija de desaparecidos, no me parece cuánta autoridad tiene para reprocharle a Aldo Rico el levantamiento cara pintada con la misma gravedad que el terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque ella fue víctima de terrorismo de Estado y el levantamiento al que se refiere Aldo Rico tenía otro tipo de fundamentos y a mí sí Alfonsín me habló con consideración respecto de Aldo Rico. ¿Por qué no tendría Vicky Donda autoridad? Pero porque primero que no decía cosas con conocimiento de causa. Porque yo fui secretaria de Derechos Humanos y yo te aseguro que Aldo Rico no tiene una sola imputación de delito de lesa humanidad. ¿Está bien? Pero, bueno, entonces, ¿por qué no se estaba hablando de eso? No, no estaba hablando de eso. No estaba hablando de eso. Deja que termine la diputada. No, que no estaba hablando de eso. ¿Quién? Me parece... No estamos hablando de eso. Yo planteé... Yo lo que estoy diciendo es que ya lo se sé. gira Vos a estás atacar diciendo. a Aldo Rico. Todo el mundo y no puede estamos opinar. atacando al funcionario macrista. Diana, a seguir hablando de lo que dijo Gómez Centurión, que la verdad, si hay algo que celebro... No hay que seguir hablando. Hay algo que hay pedirle celebro... al presidente, y vos hay que algo sos que celebro es que se haya dado lo ese debate. saque, porque ese debate... Porque cometió apología del delito. ¿Qué? Haya Cometió salido la apología de discusión, delito. que haya salido la discusión sobre los dichos o las apreciaciones personales de Gómez Centurión en el marco de un gobierno, de una coalición como la de Cambiemos, hay que celebrarlo. ¿Sabes por qué? Porque no hay discurso único. No hay discurso único. En Cambiemos, nosotros no, es una opinión personal. ¿Y sabés qué? Yo no escuché a ninguno de ustedes, no escuché a ninguno de ustedes cuando le metieron a Milani decir, miren, yo estoy en contra de la decisión que tomó la presidenta. Y en este caso ni siquiera es una decisión del presidente. Lo de Gómez Centurión fue una decisión personal, una opinión personal sobre algo que es cosa juzgada y que del primero al último, dentro de Cambiemos, lo hemos repudiado. ¿Y sabés qué? Y lo hemos repudiado, como vamos a repudiar cualquier hecho o cualquier dicho que violente el Estado y la pacificación en la vida democrática de todos los argentinos. Porque esto no es una cuestión solamente de los políticos. Es como un señor como Rico que dice, y esto es lo que a mí me alerta, dice que este gobierno es débil y entonces él viene a explicarnos, a darnos cátedra de cómo tienen que ser las cosas. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? Lo dijo él. Lo dijo él. Ya le doy tiempo. Ahí va. No tengo interés en hablar. No, pero perdóname. Empezamos. A vos no te escucha, a ustedes Para no te mí escuchan. es gravísimo. Cuando me digan y me traigan qué dijeron sobre Milani, cuando le pusieron a Milani, vamos a subir la cuestión. Porque eso fue una decisión política del gobierno. Te digo algo. Mirá, el Milani de Cristina es el Gómez Centurión de Macri. Para nada, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Disculpame, pero nada que ver. No digas una cosa por otra. ¿El soldado Ledo qué dice? Exacto, gracias. ¿El soldado Ledo qué dice de Gómez? De la madre de Ledo, ¿qué se dijo? Pero no puedo ordenar nada. Tu amigo Milani acaba de hacer alusiones al propio Macri. Tiene derecho a hacerlo. Dentro bueno, del pero peronismo si querés tenemos contestar, digo. Pero bueno, no, simplemente para que no quedara... Parecería ser que Milani no tiene amigos. Tiene amigos, yo soy uno. Bueno, yo soy querellante contra Milani por el caso de Oscar Schaller, que fue torturado personalmente por Milani, entonces creo que desde ahí tenemos que hablar. Tenemos que hablar de lo que hemos hecho, porque si no es fácil, yo soy querellante contra Milani, aportamos las pruebas, la justicia es la justicia, pero creo que toda esta discusión no es inocente. No es inocente porque Gómez Centurión no es el problema lo que opine él. Claro. El problema es que Macri nunca dijo algo distinto. Claro. Macri habló de guerra sucia, Macri tiene exactamente los mismos considerando, y una serie de funcionarios que han saltado, por ejemplo, en Intercargo, una de las empresas del Estado, que Macri puso represores al mando y los trabajadores viven con terror esa situación, que esos son sus jefes. Pero creo que tampoco es inocente cómo surge esta discusión y algunos personajes que empiezan a recorrer los medios de comunicación
porque me parece que el objetivo de fondo no es inocente. El objetivo es torcer la vara y volver a imponer la teoría de los dos demonios. Creo que ahí vamos, Mauro. Y ahí me parece que es donde hay que apuntar. Te estoy dando la espalda, perdóname, pero creo que... ¿Pero qué personaje recorre? No me digo... Bueno, varios. He visto estos días varios donde mejor, se iguala, donde dicen los crímenes de la guerrilla. Mira, yo no tengo nada que ver con la estrategia política de Montonero, no tengo nada que ver con la estrategia política del ERP, pero te aclaro, Montonero se fundó en el 70... Y la clase obrera argentina, que alarmaba a la burguesía argentina, a los militares que son su brazo armado, ya se había insubordinado en el 69 con el Cordobazo y ha empezado una brutal represión. Entonces no se puede negar la historia. 18 años del peronismo proscripto. Decírselo a Rico, ¿no? No, yo no tengo nada que decirle a Rico porque... No hablas con Rico. No. 18 años de peronismo proscripto, Mauro, una serie de dictaduras persecutorias de la Argentina, y entonces quieren crear la historia como que era un enfrentamiento entre el ERP y Montoneros y la dictadura militar. ¿Es la primera vez que escuchás eso? Bueno, esa es la teoría de los dos demonios, y que por eso tampoco coincido con López, que habla de la justicia de los 80 como si hubiese sido una justicia impoluta. Te cuento, Mauro, se murió hace unos días el Lamidoso. Lamidoso fue absuelto. La justicia lo absolvió. El brigadier Lamidoso. Lamidoso fue absuelto. ¿Y sabes cuántos años le dieron a Firmenich? 30 años. ¿Sabés cuánto era el máximo legal en ese momento? 25. Es decir, esa justicia que sostuvo la teoría de los dos demonios nos costó muchísimo luchar contra todos los principios que sentaron en los 80 y hablar de genocidio. Lo tenés que poner en contexto histórico. Yo lo pongo en contexto, pero en la Argentina hubo un genocidio. Y por eso las querellas que integro dieron una pelea enorme porque se hable de lo que fue. De un genocidio, Año 83. Se ordena... Ustedes le dieron 30 años a Firmenich. No, yo no le di nada, fue la justicia. Bueno, entonces no le reivindiques esa justicia. No le reivindique porque a Lamidoso lo absolvió. Porque otros genocidas le dieron 4 años. Yo reivindico el juicio a las juntas, porque sin el juicio a las juntas... Es un hecho histórico. Es un hecho histórico. El juicio a las juntas es un hecho histórico. La primera vez... Pero ahora bueno, ya déjame un hecho hablar. histórico que discutamos qué conjunto, qué significó. Bueno, significó que por primera vez en la historia de la humanidad un tribunal civil condenara a cadena perpetua a gente que había gobernado... Pero no es un mérito de la justicia. No, es un mérito del pueblo argentino y del gobierno de Alfonsín, que dictó el decreto 158 Alfonsín pidiendo condenar a todas las cúpulas de las organizaciones, dijo que no iba a aceptar la equiparando el terrorismo de Estado con organizaciones particulares. En ese contexto histórico, el juicio a las juntas fue lo que permitió que 20 años después se retomaran los juicios. No, sabés que no. Lo que permitió eso fue la lucha consecuente de madres, abuelas, de todos los que peleamos, de la izquierda que siempre estuvo. No me vengas con el juicio a la Junta. El juicio a la Junta cerró una etapa. No, el juicio a la Junta fue la apertura. Yo entiendo que la izquierda nunca entendió los procesos políticos populares. Vos siempre que hablas contra la izquierda. No, yo no hablo contra la izquierda. Que hables contra el decreto 158. Hablas contra los gobiernos populares. Alfonsín, el kirchnerismo. A ver, a mí no me interesa pelearme con vos. Por eso la abogada Rodolfo Wolf, que dijo que los verdaderos motivos económicos fueron los que movieron a la distancia fui yo y no vos. Estamos del mismo lado en la defensa de las instituciones democráticas. Y además quiero aclarar lo siguiente. Analicemos que fue una pelea considerar que el argentino hubo un genocidio, una pelea enorme. Pero claro que sí, pero es un proceso histórico que arranca con el juicio de las juntas y termina con la declaración también judicial de que esto fue un genocidio. Podés gritar más fuerte que yo si querés, pero no hay un hilo, porque en el medio tuvo la obediencia a vida y el punto final. Que tenemos, y vos te crees que... vos gritás más fuerte la diferencia, porque no te puedo contestar. ¿A vos te crees que no me dolió el punto final y la obediencia de vida y que no fue un retroceso? Fue un retroceso. ¿Y cómo se remontó ese retroceso? Por la lucha del pueblo y por suerte vino el kirchnerismo que ayudó a cambiar ese retroceso. Dale, por favor. Mauro, yo creo que a este gobierno le está costando mucho reconocer los derechos humanos. Entonces, Gómez Centurión vuelve a traer un tema muy doloroso para los argentinos y desviar la mirada. Cada vez que este gobierno tiene que tomar una medida, nos sacan por la tangente. Y nos pasamos semana tras semana hablando de Gómez Centurión, cuando ya el gobierno... No, pero lo que pasó hace 30 años nada más. No, está bien, pero digo, ya el presidente lo tendría que haber echado del cargo porque mismo los diputados le están pidiendo que lo saque a Gómez Centurión del cargo y estamos dejando de lado un montón de cosas. Casualmente el otro día estuve en San Miguel, donde la gente no come.
Bueno, está o bien, las está bien. tarifas. Digo, estamos dejando de lado un montón de temas. No, está bien, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que la gente no come, pero te quiero decir, no es una banalidad hablar de algo que pasó hace 30, 40 años que mataba a tanta gente. Pero está bien que se hable. Yo no digo que no se hable. Pero lo que no podemos... muy bien que se reabra el debate. Pero está bien. Lo que pasa es que... se rebate, Mauro, se abre el debate sobre Hitler. Lo único que logra el gobierno es que debatamos entre nosotros y el gobierno sigue haciendo lo que quiere. Te lo uno con el presente y con los desafíos de la Argentina de futuro. En el 75, en la Argentina, era el salario real más alto que alcanzó en su historia. 2% de desocupación. ¿Y? Casi nada de desocupación. Casi nada de deuda externa. Es decir, pero yo cuando te digo el salario real, la dictadura lo tiró por el suelo. Era el objetivo. Y en 30 años de democracia no pudimos recuperar el nivel salarial. Hoy estamos muy lejos. Entonces, pensar en futuro es pensar qué sociedad armamos, que la gente pueda vivir con la dignidad, con el nivel de ingreso que le permita vivir con dignidad, sin pobreza y sin miseria, como vivía en 1970. Ya leí Clarín Porteño, todo eso. Ahora, yo no quiero cerrar ningún debate. No, yo no digo. Yo estoy uniendo ningún debate sobre genocidio. No quiero. Me gustaría. Pero no se cierra. Pero acá lo que es claro. Está bueno debatir eso. Lo que yo te dije, pero lo que. Porque las opiniones son muchas. Pero mucho mejor. Pero por supuesto. Pero yo te hablé de la opinión escrita y fundada de dos personeros de la dictadura, como fue el ministro de Economía, que dijo 6 días después, no dijo venimos acá venimos a dar vuelta a la historia de la Argentina. Nosotros vivimos, a mí no me digas lo que se vivió, porque yo lo viví, yo sé lo que se vivió, no me tenés que contar nada, por eso. ¿Quién nos va a contar? 6 años y 8 meses durante Decime, la dictadura. dale. Lo segundo, te digo, es el orden de batalla. ¿Para qué mandaban reprimir? Firmado por Viola. No es una opinión, es lo que decían las Fuerzas Armadas que estaba destinado la dictadura. Y los números que quedan después de la dictadura lo demuestran. O sea, no solo un objetivo, sino que los números demuestran. ¿Usted quiere contestar algo de esto, de este lado? No, ¿para qué déjenlo que se peleen entre ellos? No, no se pelean entre ellos. No, déjense que se peleen entre ellos. ¿Quiere contestar algo para aclarar? Mire, yo tengo 2 reclamos que hacer. A ver, diga. Primero, al presidente Macri y a Bruch, que se abran al público y a los investigadores los archivos de la CONADEP y de la Secretaría de Derechos Humanos. Segundo reclamo, que se transparente y se publiquen quiénes son los que cobraron indemnizaciones y por qué cifras. Tercer reclamo, que se reconozca a las víctimas de los actos terroristas, que son mucho más que los desaparecidos. Como lo está explicando en muchos lugares la doctora Villarruel. Sí, la Villarruel. Habla de la AAA, bueno, Rico, habla de la AAA. Pero cuando Rico dice, a ver, discúlpeme, digo, usted dice que discutimos entre nosotros, ¿por qué lugar viene usted hoy? Porque la verdad que ahora sí... No sé por qué... No, porque usted dice que discutamos entre nosotros, que somos políticos. ¿Usted de qué rol viene? No estoy haciendo política. Pero, ¿y qué hace? Pues está reivindicando... el otro día Gil Laverde estuvo muy claro en decir que no se pudo juzgar eso porque lo mataron todos la dictadura. Le recuerdo que entonces digo que discutamos entre nosotros los políticos, ¿qué quiere decir? ¿Que usted está del otro lado? Entonces, ¿de qué se quiero decir a mí. Porque de un lado está la dictadura y del otro lado está... Yo estoy en contra de la teoría de los demonios. Vos también estás en contra de la teoría de los demonios. Nosotros también estamos en contra de... Nosotros también estamos... Ellos creen que hubo una guerra... Y ni siquiera te voy a permitir que equipares nuestro pensamiento, el mío ni el de nadie. No, si yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es, los que están del otro lado son ellos. ¿Sí? No somos nosotros los que estamos del otro lado, son ellos. Hay temas que son blanco y negro. Tenemos que poner de acuerdo, que hay un problema que se está tratando de volver a teoría de los demonios. Bueno, es objetivo cuando se dice que los números de víctimas... Estoy de acuerdo. ¿Qué va a decir? Que los montoneros tenían un plan... Estoy absolutamente de acuerdo. Miriam, estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos. Entonces, lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos contra esta gente. Digo, hay que unir esfuerzos contra un sentido. Porque me parece que si está impune, no hay pruebas. Dale, habrá que quiero hablar de algo que pasó en La Nación recién que demore. Yo quiero decir una cosa, eso es lo que provoca el personaje de Aldo Rico en cualquier instancia, ¿no? Es disruptiva. En vez de hablar efectivamente de las cosas que importan en el día de hoy, estamos discutiendo
la presencia y el argumento No estamos del discutiendo señor. la presencia de Rico. Pero si el señor le estamos preguntando discutiendo por quién qué pasó viene. en Argentina hace pocos años. Pero hagamos un debate, hagamos un debate. Nosotros estamos diciendo que Estamos discutiendo que algunos ponen en duda los crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que hay que discutir. Algunos ponen en duda los crímenes de lesa humanidad. ¿Sabés qué? Vamos a estar mucho más de acuerdo entre todos nosotros que en relación a lo que plantea el señor. Me parece bárbaro porque tiene el derecho a opinar, pero también está bueno que blanquee, como le preguntaba el colega, ¿por qué lado venís? ¿A dónde querés llegar? Y ojalá que la política, te mande a criar nietos. ¿Vos sos radical? Mucho más feliz. ¿Sos radical? Sí, por supuesto. Se nota. Nadie es perfecto. Se nota. Pero, por Sos supuesto. radical. He tenido muy buena relación con el doctor Alfonsín. Hemos trabajado Karina, mucho. a vos te consta que dimos una pelea durante todo el tiempo que fui diputada porque Mira, se Miriam, abren los por archivos de la favor, represión. Miriam. Y yo también, contigo. Por favor, Miriam, Karina, que tiene que hablar otra gente. Para el cachito. Habla, Pollo, que tengo... no, habla, dale, Pollo, dale, No, dale. a mí me parece que hay una cosa que acá se escapa. Que primero siempre hay que hablar de lo que nos pasó porque no nos puede volver a pasar. Siempre. Siempre. Ahora, lo que hay que tener bien en claro es que lo que pasó ayer y lo que está pasando hoy está dividido por algo que tiene que ver con un plan económico. Porque la dictadura, como dice, no vino a acabar con la guerrilla porque en ese momento ya estaba acabada, sino que vino a imponer un plan económico con Martínez II, que antes le imponían con las armas y ahora le imponen con globos. Y es eso lo que tenemos que discutir. Ahora quiero discutir esto, por eso. Ahora venía... Dame La Nación, Jorge, dame lo que acaba de salir levantado, que lo acaba de decir Moreno hace una hora. Sí, pues de alto impacto es esto lo que acaba de decir Moreno acá. ¿Dónde está? Ponelo acá, director. Acá, ponelo acá en la pantalla, dile. Dale, un poquito más rápido. Sobre el gobierno de Macri acaba de decir, este experimento oligárquico está terminado. El exsecretario de Comercio, dice La Nación, criticó la gestión de Cambiemos y apuntó contra el presidente. Todos sabemos que es un evasor, dijo. Palabras de él. ¿Las ratificás para un debate ahora, puede ser? Sin ninguna duda. Igual me gustaría decir que en vez de estar conversando sobre Rico tan intensamente, tendríamos que estar conversando sobre un criminal de lesa humanidad llamado Mañeto, donde la justicia acaba Cada uno tiene un tema preferido. Bueno, hagan un programa ustedes. Milani, hablemos de Milani, una resolución. Perdón. Hablemos de Milani. No hay ningún problema. Así hablamos de otro. ¿Cómo hacemos el quema? Espera, déjalo. ¿Está bien? Sí. Porque no me contestaba. ¿Qué conduce A él veces el no puedo programa parar. ahora? Déjame que yo hable, si no hable. Deja que hable, después hablar. Mañeto es un criminal de lesa humanidad que se apropió de una empresa en la sala de tortura. Está palmariamente demostrado, son los responsables civiles de esa dictadura cívico-militar y nos tenemos que ocupar todos de que los responsables civiles que se apropiaron de empresas en sala de tortura paguen sus crímenes. En esto estamos todos de acuerdo. Entonces hay que juzgar a Mañeto como criminal de lesa humanidad. Situación que en el caso que acaba de decir la exsecretaria de Derechos Humanos no le compete al señor Rico. Ahora, volviendo al tema que me preguntaste... Sí, vamos a discutir esto, ya está. El diputado se nos fue, creo que era diputado el anterior. Diputado Lipovetsky. Yo dije, este experimento oligárquico está terminado. El diputado, como siempre pasa, a veces con algunos radicales, dice, ¿cómo va a decir que el gobierno? No dije el gobierno, digo, este experimento oligárquico que encabeza el evasor Mauricio Macri está terminado. Y van a tener que tomar las decisiones que tienen que tomar. Si no las toman, bueno, en octubre los esperamos en las elecciones, nosotros nos vamos a organizar y vamos a tener un triunfo. Pero Guillermo, esto fue lo que ¿me permite un... Vamos a discutir esto, Guillermo, usted tiene un problema ahí. Lo que usted dice es la mitad cierto. Porque no está terminado. ¿Y sabe por qué no está terminado? Porque muchos compañeros de su partido están acompañando este proyecto. Por ejemplo, todos los gobernadores, que ahora, por ejemplo, en la discusión de los docentes, todos se unificaron con el 18%. Por ejemplo, usted habla del genocida de Mañeto. Usted sabe que hay un conflicto muy importante hoy en día, que han despedido trabajadores de AGR, y no lo veo a ustedes acompañando, que sería importantísimo que ustedes dieron una pelea tan clara con Clarín, que no acompañen a los trabajadores que la están pasando mal. La ausencia de la CGT, exceptuando raras excepciones y compañeros que la verdad que es un problema muy grave, porque la verdad que la estamos pasando muy mal. El plan económico está arrasando con los derechos de los trabajadores, y la verdad que si este gobierno gobierna es porque muchos de ustedes dicen muchas cosas acá
pero después en la Cámara de Diputados, en las senadurías, en los municipios y en los gremios, dejan pasar. Pues yo puedo entender que con la billetera le tapen la boca a muchos gobernadores y entiendo que necesitan obra, pero hay costos y beneficios. Y la verdad que el costo sea que la estén pasando mal los trabajadores, mientras que acá muchos se callan, me parece que es nefasto. No. Primero que claramente, como decía el tuit, estoy diciendo el experimento, no estoy diciendo el gobierno. Después está claro, y con todo respeto, y está muy bien, que tengamos opiniones diversas. Vos considerás que el gobierno está encabezando con un señor que sacando pecho camina orondo por la peatonal Florida, que va consolidándose en su proyecto político y por lo tanto tu rol, como corresponde, sería picotearlo porque de esa manera deja de caminar orondo y sacando pechito. La visión que tenemos nosotros que está trastabillando, que el tipo viene y ya trastabilla, entonces que no hay que empujarlo, porque se cae. Entonces lo que tenemos que hacer entre todos es garantizar la gobernabilidad. Pero termino, yo termino. Pero siguiendo tu lógica, bueno, permíteme, no sé si siguiendo su lógica. Pero no terminé. Déjalo terminar, pues déjalo terminar, ahora contestá, déjalo. Entonces, nuestra visión, la visión, sectores del peronismo, este gobierno, con esta definición que estamos dando y desde un diagnóstico económico, razonablemente compartido por los economistas de casi todos los sectores que incluyen al peronismo, decimos, mire, si está trastabillando y se viene, mire, tranquilo, porque aquí hay hechos institucionales que están por encima de esta situación. Hace 40 años nos pusimos de acuerdo que el pueblo argentino ordenaba sus temas en el estado de violencia o en el estado de derecho. Y nos hemos puesto de acuerdo que es en el estado de derecho. Entonces, en el estado de derecho, lo que tenemos que hacer es cuidar los plazos eleccionarios. Y lo estamos cuidando. Entonces, lo que vos considerás que en realidad es defección, yo considero que es prudencia, sabiduría de los dirigentes políticos, de los dirigentes sindicales. Los veo muy bien. Al contrario, los alentamos a que tengan ese procedimiento. Porque lo vemos trastabillando. Ahora, acepto que vos consideres que el presidente Macri viene sacando pecho y desfilando. Y bueno, es tu decisión política, pero no es la nuestra. Pero, compañero, eso uno se lo puede plantear a un compañero que se queda sin laburo, que se quedó mucha gente sin trabajo en este país. Vos no le puedes decir... 400.000 no, despidos, dice claro. el CGT hoy. Por ejemplo, ustedes, ¿por qué no acompañan la lucha de los trabajadores de AGR Clarín? Ya que tanto, ¿por qué no vienen a las marchas? ¿Por qué no acompañan el fondo de huelga? Ellos hicieron guardia todas las noches anteriores y desde otros lugares los estamos acompañando. Ahí estamos cosas todos juntos. Personales. Todos dirigentes juntos. Personales, no todos. Ustedes no están acá. Vos estarás acompañando, pero no tu espacio. Pero no, bueno, pero nosotros... Es un problema más de fondo. De haber encabezado procesos, procesos de transformación. Todavía tiene tiempo, pero déjame... Tenemos opiniones distintas, está bien. Por algo vos sos de izquierda y yo no. Aparte, Pollo, sacamos una ley antidespido y en menos de 12 horas la vetó el presidente y nadie dijo nada tampoco. No, la CGT no dijo nada, exactamente, nada. Bueno, entonces no digas que nosotros tanto, los compañeros siguen ganando en la calle. De trabajadores en blanco, 400. Déjame preguntarle dame a mí, seguime a mí, a Montoya, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo está? Desde el punto de vista económico, usted es el más autorizado acá, bueno, estaré ahí licenciado en Economía, pero usted también. No, él es contador. ¿Contadores? Licenciado, las dos cosas, tengo los dos títulos. Las dos, te ganó, 2-1. Este experimento orgánico desde la economía, de la política, está terminado. Técnicamente, no estoy diciendo... Yo lo que diría, me da la impresión que el gobierno tiene dos déficits que le dan oportunidad política, porque vengo escuchando esta mesa tan tranquila que viene transcurriendo la tarde. Están conmigo, usted sabe cómo es. Claro. Uno de los déficits para mí, en democracia, el instrumento para el cambio es la política, y me da la impresión que el gobierno está flojo en el instrumento de la política, que es finalmente el instrumento de la política. Que sea buena política, que sea mejor que la anterior si quiere, pero hay que hacer política si se quiere cambiar. ¿Que no hacen política? Me parece que le falta dimensión, volumen en la política. Lo segundo, y ahí entramos un poco más en esto, es que hay una cuestión, es cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado. Desde hace 4.500 años, cuando apareció en Grecia, el Estado fue una creación del pueblo para oponer un poder del Estado frente a los poderosos y defender a los débiles. Sí. Entonces, cuando yo miro la configuración y me encuentro en un país tan corporativo como la Argentina,
con tantos sectores vinculados a los grandes grupos económicos y de poder, y los consumidores recibiendo boletas que el último día te vencen y que mañana ya, una semana más tarde, te sale el 15% más caro porque perdiste el descuento de no sé qué, y eso es un comportamiento sistemático en muchos sectores. Y cuando uno mira en la configuración, muchos de los entes encargados de defender al ciudadano se encuentran en poder de los que eran gerentes o titulares de los grupos que justamente hoy son los que avanzan. Incluso la Defensoría del Pueblo, de la Nación, está vacante hace un montón de tiempo. A mí me da la impresión que hay un déficit en el rol que el Estado tiene que cumplir de defender al débil. Yo te pregunto una cosa. Y bueno, pero es que... Acaba de decir Guillermo, ¿está terminado? ¿Es oligárquico el experimento? Bueno, es un poco... yo prefiero manejarme con mis propias expresiones. Bueno, pero me puede contestar eso diciendo que no, el gobierno tiene déficit en cuanto a defender el débil frente a los sectores de poder concentrados, y eso me parece que lo que le está dando, no sé si decir que está terminado, porque siempre uno está a tiempo de ajustar su rumbo, pero me parece que le está dando... No, terminado, dijo Está ahí. empezando. Es oligárquico, sí, pero está empezando, Mauro. ¿Cómo vamos a creer que este grupo de CEOs que tomó el poder del Estado vino solamente para lo que hizo hasta ahora, que es mucho y muy duro? Creo que recién no dice eso, Moreno, está diciendo otra cosa. Moreno lo que veo siempre muy petardista en cómo habla, pero de contenido ultraconservador. Justificó todo lo que hizo los senadores este año en el Congreso, donde le votaron todas y cada una de las leyes, las peores leyes del gobierno de Mauricio Macri. Justificó los gobernadores que a su vez justifican, por ejemplo, los tarifazos. Hay gobernadores como Bertone, que es funcionaria del PJ, que justifica los tarifazos de Mauricio Macri. Es decir, las peores acciones contra el pueblo trabajador fueron justificadas, avaladas por los senadores del PJ Frente para la Victoria, por los gobernadores que, como bien dijo el Pollo, ahora están todos en común viendo cómo aplastan la paritaria docente. La CGT llama a un paro, con el suficiente tiempo para que se pueda negociar y ver si se puede evitar en el medio. Después de la paritaria docente, que es un paro post-mortem. Es un paro que después de que se negoció la principal paritaria del país. Entonces, digamos la verdad, no es necesario ser tan petardista en las exclamaciones, sino ponerse del lado del pueblo trabajador que la está pasando mal, porque hubo 400.000 despidos reconocidos por ya que le voy a preguntar que te conteste. 5.000 empresas que cerraron. Si querés contestar. Perdón, sí, claro. Primero, no es conservador. Yo siempre dije que soy un clásico, pero bueno, si vos querés decir lo que no digo por el contenido de quien te entiende, muy conservador. Soy un clásico. Segundo, está claro que si yo no opino como ella, todo lo que no sea opinar como ella está mal. Y está bien que así sea, yo respeto. Pero lo mío es lo mío. Sí es verdad lo que dijo. Justifico a los gobernadores peronistas, incluido la compañera Bertone, justifico a los senadores, justifico a los diputados y justifico a todos los dirigentes gremiales, y ya en otro programa incluso a Luisito Barrio Nuevo. Porque creo que la mesa de unidad del peronismo va desde Cristina hasta Duhalde y desde Yasky a Barrio Nuevo. Nos incluye a todos. En ese espacio de unidad que se va dando, vos imagínate que hace un año atrás, cuando yo vine acá, que el compañero Rodríguez Sá sacara un tuit que decía me quiero juntar con Cristina, a vos te hubiese parecido impensable. Un año después lo estamos haciendo. Yo me parece... Pero el problema es juntarse para qué. Lo que me queda claro que el problema que peronismo es el peronismo. No entiendo nada. No tengo vocación, si él tiene, no tengo vocación de discutir con la izquierda. Ya me alcanza para discutir con los radicales y con estos oligarcas. Vos imaginate que tengo un presidente oligarca y los radicales que son los cuñados del gobierno. Viste, vos decís, ¿qué hacen los radicales en el gobierno? Son los cuñados del gobierno. Y querés que discuta. Ya llegará el tiempo, cuando volvamos al gobierno, de discutir con ustedes. Pero tiempo al tiempo. No es el momento para discutir con la izquierda. Por favor, ya están gobernando. Ya la estamos viendo a tu compañera Bertone, cómo persigue trabajadores, cómo echa trabajadores. Claro que en el propio espacio político no pensamos todos exactamente igual. Soy del Frente para la Victoria. No soy del peronismo. Yo dije en el peronismo. En el peronismo. No es del peronismo. No es afiliada peronista. No, ella no es afiliada peronista. No, ¿viste? No, yo hablé en nombre de Mauro, del Partido de la Victoria. Mauro, que quede claro. Esto se separa, separamos. ¿Y eso qué? ¿Es radical? No, peronista eso. Mauro, no es afiliada del peronismo, la quiero mucho, todo lo demás, pero no es afiliada del peronismo. Mucho, pero no justifico a todos los gobernadores, pero no es peronista, yo hablé del peronismo. Por eso... Pero, perdón, ¿el kirchnerismo me gobernó en nombre de quién? ¿Del radicalismo? Pues me fue una farsa. No, por supuesto, la columna vertebral
peronismo, ¿no? Para la victoria es el Partido Justicialista y el Movimiento Obrero. Para del peronismo hablamos los peronistas. Claro, por eso estoy asombrado por esa separación que han hecho. Por los últimos años. Te sentiste bastante Por eso, si vos cuando decís, yo ahí discrepo, un gobierno que se va y deja 13 millones de pobres y 3 millones de gente, para mí no es un gobierno peronista. Un gobierno que no dialoga con el movimiento obrero, no dialoga con el movimiento obrero, porque con nosotros, perdón. Pararon peronismo de frente para que vos separaste. No, quiero dejar claro, la última vez que hablamos como CGT con el gobierno fue en el 2010. Y los compañeros que quedaron del movimiento obrero, que quedaron cerca del gobierno, perdón, vos no estabas al lado de Cristina en el palco y todo, vos como Moyano, no estabas al lado de Cristina y de Néstor, soy loco yo. Y bueno, 2010. Pero ¿estaban o no estaban? Bueno, ¿por qué te estoy diciendo? Pero ¿sabes qué pasa? No entiendo mucho lo que me dices. No, pero la historia no es lineal. Eso en el 2003, está bien. Perdóname. El que era de River era de Boca, esto me querés decir, está bien, pero no entiendo muy bien. No, si me querés chicanear, no. No, pero te estoy diciendo directamente, no hace falta chicanearte si te pongo los tapes al lado de Cristina. Mirá, ¿cómo? te hago una definición. Nosotros estábamos con el gobierno, cuando estábamos discutiendo en el 2010, discutíamos la participación de los trabajadores en la ganancia de la empresa. Se había presentado a la CGT un proyecto de ley. Está bien, al año estábamos muy lejos. Ustedes daban la vida por Cristina. Hoy estamos cuestionando, perdóname, hoy yo cuestiono este DNU que saca una ley de RT, DNI, lo que vos peor, quieras. Pero también cuestioné la ley de RT que sacó el gobierno, quitándole al trabajador, el gobierno anterior, el derecho al juez natural y además desconociendo la doctrina de la Corte y los tratados de derechos humanos que garantizan a un trabajador herido la reparación integral. Sí, pero yo te escuché decir la vida por Cristina por ahí nomás, siempre. No. En el palco, vos y Moyano era el mejor gobierno de la historia comparado con Perón. Igual no entiendo muy bien, te digo la verdad. Este programa es algo que la verdad que no entiendo muy bien. Decime te busco los tapes, te digo las cosas que decía al lado de Cristina. Te vas a morir de vergüenza. Siempre que estuvieron al lado, ahora ya fue el peor gobierno, antes fue el mejor. Yo te lo digo claro. Son muy grandilocuentes en todo caso. 15 de diciembre de 2011, Cristina acababa de asumir con el 54% de los votos. Ahí le gustaba todo. El 10, no. El 15, en la cancha de Huracán, en el Día del Camionero, Moyano, y yo estaba con él, y muchos dirigentes estaban con él, marcamos la agenda social y fue la ruptura pública con ese gobierno. ¿Por qué? ¿Por algún pedido que habrán hecho? Pero ¿qué te estoy diciendo? No, yo me acuerdo, pero te escucho perfectamente, pero yo soy grande, dígame la verdad. No, yo te digo la verdad. Uno puede engrupir al televidente, a mí no me van a engrupir. La verdad que yo conozco lo que pasa dentro de la política hace muchos años. ¿Qué conocés? Decime que pidieron y porque se fueron porque no les gustó el acto en Huracán. Pero no me jodas con eso. Vos no me estás diciendo... Te estoy diciendo que le digas la verdad a la gente. ¿Por qué escuchás la verdad? ¿Sabés la diferencia entre discutir participación de los trabajadores en la ganancia de la empresa? Un derecho eso es muy honroso. Era un paso importante que estaba en la Constitución. Y Cristina lo cerró en el Día de la Industria. Dijo, vaya a discutir las convenciones colectivas, olvidando, a pesar de que ser abogada, un precepto constitucional que dice que los derechos que la Constitución Nacional establece se aplican de acuerdo a las leyes que reglamentaban su ejercicio. Si Cristina hubiera querido que los trabajadores participen en las ganancias... Entonces, escuchame, no te rías. No me rías. Yo cuando hablamos no me doy la espalda. No, ya está, disculpame, no, pero no me invité. Entonces no me invité, yo no me río. No, vení cuando quiera, vení todo el tiempo. Yo no me río de cuando decís vos. No me río. Vine 1:30, me dijeron a las 2. Está bien, mi familia, dejé sin almorzar con mi familia. Hace 30 años que venís conmigo, discutimos lo mismo. Vamos a discutir de verdad. Pero te estoy diciendo. No discutí con un chico, discutí con un tipo que la vio de lado. Perdóname, en el 2011... los trabajadores que no querían pagar impuestos al trabajo nos llamaban oligarquía obrera. Mirá si no hay una diferencia en un año entre luchar por la participación de los trabajadores y discutir en la ganancia de la empresa y que te acusen de oligarquía obrera porque
decís que el trabajo no es ganancia. Hay una diferencia rotunda. No la hago yo, la hizo el gobierno. Si en el año 2001 ustedes no tenían afiliados porque no había trabajo en la Argentina. ¿Y cuántos puestos de empleo generamos en estos 12 años? Entonces, vamos a ser sinceros. Desde el 2007, y este año, perdóname. ¿Qué pasó, Piumato, en este año que se perdieron tantos puestos de trabajo? No te vi. Desde el 2007... No te vi. La verdad que yo no te vi este último año. Del 2007 que no se genera trabajo privado. Cada vez más tarde, dentro de poco del 2003 no generamos puestos de empleo. No se genera trabajo en la Argentina, no ni inversión. Decí que perdóname, no te querés otra cosa y te fuiste y ahora querés volver. Yo te digo, yo no quiero volver. A volver. ¿De dónde me fui? ¿Ves por qué desapareciste? ¿De dónde me fui? El último año desapareciste. ¿De dónde me fui? Entonces, pero digo, los sindicatos... ¿Dónde estuviste vos? En mi Viviendo casa. del Estado, ¿de qué? ¿Cómo? No, ¿Por qué me venís a acusar? Yo no te acuso. Primero informate. No te acuso. Yo simplemente te digo, bueno, yo llegué yo no voy a al discutir gobierno con del vos. 2000. Yo tampoco discutí con vos. Te comento, en el vos. 2002 los sindicatos no tenían afiliados porque no había empleo. No, después vino la se baña, creció, vino las cosas. y bueno, se fue creciendo y cosas no se llegaron. Perdóname pero la el último cuestión. año no te escuché. Eso es lo que te quiero decir. ¿Cómo no me escuchaste? No, la verdad que no te he escuchado, lamentablemente, porque siempre me gustó escucharte. Bueno, no me escuchás. escuchás. Qué lástima que no me escuchás. Por eso No tengo, me da mirá, lástima. entrá a mis páginas y ahí pero lees no, todo lo que pero me la digas. página no, quiero Pues mirá, escucharte, si quiero algo a mí, escucharte. perdóname, Quiero vos escucharte. decime algo. Yo te digo algo. Yo critico a este gobierno porque aumentó la pobreza, la desocupación, todo. Pero la desocupación, la pobreza y el hambre no nacieron el 10 de diciembre de 2010. Entonces yo digo que un gobierno que se va concentrando la riqueza, que molesta más todavía. ¿Cuándo nació la pobreza? Pero concentrando la Dame una riqueza. fecha de la pobreza. A ver La qué década, famosa Dale. década ganada, fue la década que más divisas ingresaron al país. Bueno. Y no se repartieron. Fue la mayor inequidad. La concentración de la riqueza fue brutal. Ahora, después del 10 de diciembre... ¿En serio está diciendo eso? ¿En El serio? gobierno que iba a decir que cambiar, no cambió. Por eso lo criticamos. El gobierno dijo en campaña, el actual presidente dijo dos cosas en campaña. Pobreza cero Imposible, y no que él existe. iba a dejar de poner las manos en los bolsillos. Cuando en esos meses, los primeros del gobierno, yo decía que pobreza cero era un imposible. Me conformaba con hambre cero. Y hoy, y esto es importante decirlo, hoy aumentó el hambre y aumentó la pobreza. Mauro, me gustaría... Pero me quiero hacer una pregunta que a mí no me contesta, a ver Sí, si me a puede ver, contestar. a ver. Yo no me quise reír, discúlpame con eso. ¿Cuándo empezó la pobreza? ¿En qué año? La pobreza empezó. No, ahora que ese crecimiento que vos dijiste que empezó antes, en un año determinado, ¿en qué año? Sí, la pobreza empezó a crecer. Mirá, estaba el cuadro era terrible. ¿En qué año? Déjame terminar. Sí. El crack del 2001 generó un ejército de pobre brutal. Sí. Después vino un ordenamiento y una recuperación. Por eso. La devaluación que reactivó la economía argentina, que hizo Raymond Lenikov, la pagaron los trabajadores. No se la repartieron todo. Por eso el nivel de vida bajó en picada. Se fueron ordenando. El éxito de Kirchner fue devolver las convenciones colectivas. Ahí se genera el círculo virtuoso de la riqueza, que es mayor salario, Por eso, mayor pero consumo, también, ¿cuándo empezó la mayor decadencia? consumo, y empieza a caer a partir de 2008-2009. Empieza a caer. Después del campo, digamos. Primero, el salario. No, el 2009, cuando el gobierno pierde las elecciones, la situación en todo el Gran Buenos Aires era terrible. Por eso pierde la elección. Y ahí saca la AUH, que bien lo dice Lilita Carrió, que ella lo venía proponiendo, también lo propuso la CGT, pero no es ningún invento, ni de Carrió ni de Cristina de la CGT, son los planes globales que los centros financieros de poder plantean para esta etapa, para el siglo XXI. ¿Ustedes se rompe con el gobierno en 2010? El planteo No, que me decía después de los problemas serios empiezan, porque hasta ahí, te digo, discutir en el 2010 la participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas era un avance
para los trabajadores, no solo permitía cumplir una Constitución que nunca se había cumplido, sino era un avance para los trabajadores importantísimo, me parece. Y además nosotros decíamos que era un medio para blanquear la economía, porque los trabajadores no iban a dejar que los empresarios hagan trampa en su balance porque iban en su y ahí propio ustedes lo perjuicio. plantean, el gobierno dice no, eso no va, dice Cristina, y ahí rompen, decís vos. Y ahí, bueno, ahí se termina por eso todo, y ustedes pasan Fue todo un proceso en el 2011, pero el cierre definitivo fue una vez que Cristina asume, que a Moyano se lo criticaba de por qué con el mayor consenso que tenía Cristina, que le habían votado un 54%, ese momento eligió para hacer. Nosotros no especulamos, nosotros buscamos la oportunidad. Si vemos caído alguien, lo pisamos. Nosotros enfrentamos las cosas con coherencia en el momento que queremos. Y rompimos con el gobierno en el momento de mayor fortaleza de ese gobierno. Los hechos nos dieron la razón, porque después pasó todo lo que pasó en la economía. Pasó? Bueno, ¿Qué pasó? podríamos hablar No, ¿qué pasó? Y todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Terminamos, el gobierno terminó una situación que ahora estamos pagando las consecuencias. Esta es otra mentira del gobierno de Macri, porque el gobierno de Macri decía que se iba a revisar el pacto con China. El pacto con China nos convertía nuevamente, como en el pacto Roca-Runciman, a exportar materias primas e importar productos manufacturados. Esos que hoy nos están recontra llenando el país y están dejando sin trabajo a la Argentina, nacen con ese pacto que firmó el gobierno de Cristina y Kicillof porque estaba necesitado de yuanes para llegar al fin de su mandato. Entonces, cuando vos vas a negociar, y esto es el ABC de la política internacional, nosotros integramos un bloque. Argentina no puede ir a negociar sola con China, es elemental, porque China es un coloso y nosotros somos una cosita así. Había que ir todo el bloque, había que ir a negociar con Brasil, con todo. Prueba está que el pacto de Brasil con China se llama de cooperación. Espera un cachito, por favor. Y el nuestro... Vos que sos la única de Frente por la Victoria y querés defender esto, ¿no? No, yo también, Yo también. también es del Frente para la Victoria. No No lo entienden. Peronismo acaba de decir. Y López también. Ahí, dije ahí, no me están escuchando, ahí. Claro. Ahí, dije ahí. Castañeto, Ahí. No, no me escuchaste, dije ahí en esa fila. ¿Querés defender algo de Piomato o puedo que lo defienda Gustavo López o lo que quieran? Déjame meter bocado, Quiero meter bocado. Ya te doy. No, pero Piumato. Dijo Macri en campaña que no le iban a meter más la mano en los bolsillos a los trabajadores con el impuesto a la ganancia. Déjame meter bocado. Muchachos, Déjame contestar eso. hace una hora que están discutiendo y tengo más gente. No Déjame contestar esto. Déjame contestar esto un segundito. Tenemos que discutir cómo lo vamos a enfrentar al gobierno. Esa es la discusión. Déjame responderle. 1,4%. La economía creció de noviembre a octubre. 50.000 puestos de trabajo se recuperan desde noviembre. Esperá, son los datos del INDEC. Lo que pasa es que ustedes, acá con el señor Moreno, armaron el plan de mentir los números. Yo te voy a decir los números. 50.000 puestos de trabajo de crecimiento desde noviembre. 65% desde enero comparado con enero del 2016. Se aumentó la compra de autos y se patentó 55% de motos, que es lo que adquiere el sector más desventajado de la economía. Los números son del INDEC, serio, que el señor Moreno debería tenerlos acostumbrados a cambiar estos números. Eso, para Gustavo. Pero me tocaba hablar a mí y empezaste a hablar vos. No, déjame terminar la idea. Acá lo más importante es que hay números ciertos que se pueden revisar y que todo este argumento retórico ustedes lo tienen que resolver dentro de la interna peronista. Le va muy mal. Y yo hubiera deseado del actual CGT un poco más de vigor, de un gobierno
oligárquico conservador como es el gobierno de Macri. Retórica, y que Gustavo, no lo retórica, números, dame números. Miles de puestos de Dame trabajo, números. devaluación, 50.000 recuperados de noviembre a la fecha. 11% de pérdida del poder del salario. Nunca hablaste, desataste, te volviste loco. Números No, porque no ciertos, me Gustavo, dejaron hablar. vamos, números ciertos, vamos. Sí, pero hablaron Cerrá, muchísimo. Santiago, por favor, dale. La economía está empezando a moverse un poco. Bueno. Parece que no se están a mover tanto como para dar respuestas a tantas expectativas que están pendientes, pero la economía se está empezando a mover un poco. Tampoco sé si va a alcanzar a todos los sectores, yo más bien diría que no. Yo creo que va a estar concentrada en la generación de empleo en sectores que no dan respuesta a todos. Bueno. Pero se está empezando a mover. Gracias. ¿Vos querés cerrar con algo? Sí, otro día, si querés, echamos los Hace números. 2 horas que estamos discutiendo. No, porque pidió los números. Me decís, ¿querés cerrar con algo? No vamos a empezar a hablar de números. No. Los números míos son bien distintos. Se han perdido cerca, entre los que se perdieron y los que se dejaron de crear, por eso tenés vos cerca de 10 puntos de desocupación. Pero quiero cerrar con un tema muy delicado y que me parece que todos tenemos que estar atentos. Hoy, en otro canal, hay un periodista que está siendo muy crítico con el gobierno, que es el periodista Cunio. Me ha informado que hay tensiones desde el gobierno para censurarlo. Me parece que hoy... Santiago Cunio. Me parece que hoy en el programa lo tenemos que mirar y tenemos que ver lo que pasa. Bueno. Y si lo censuran, tenemos que venir acá o levantan el programa y empiezan con todas esas tonterías. Tenemos que venir acá, lo que estamos y decir, mire, Macri, no jodas más porque te acompañamos en la gobernabilidad desde nuestro diagnóstico de un gobierno que está trastabillando. No coincido con el compañero que la economía se está moviendo, obviamente esto es un desastre, pero... No jodamos con la libertad de prensa porque todo lo que estamos acá, incluido Rico, damos la vida por la libertad de prensa. Gracias a todos. Aldo, ¿quiere cerrar con algo? ¿Le faltó? En esta mesa, lo más elocuente es el silencio. Perdón, vos dijiste algo. Le acabo de decir a Rico algo. No, pero tiene una cosita. No puedo darle. Bien. Pero quiero con esto. Correligionaria. Muy bien usted. Espera, ahora te doy. Soy autoritario yo con Borrell. Ahora te doy. Espera un segundo. ¿Qué quiere decir Aldo, por favor? En esta mesa, lo más elocuente es el silencio. Ah, bueno, dale. Cerrá, por No, favor. quiero decir que no sabía, me solidarizo con Santiago Cunio, si es verdad. Yo tampoco sabía. Es un disparate, porque Cunio fue muy valiente desde el 2015 denunciando todo el ocultamiento en la causa Nisman. Con investigaciones llevaba muy seriamente a cabo. Es decir, fue valiente allá, no es de esos que cambian de un lado a otro. Entonces me parece que merece respeto porque tiene un discurso objetivo, sea un gobierno... Acabo de enterar. A mí me da mucha risa los que no pueden no tener la última palabra. ¿Y quiénes son? Y ahora lo estoy haciendo yo. Por eso te digo, Podés tener la última. por eso te digo, Podés tener la palabra. le doy un beso al pollo. Yo le puedo dar a todo el mundo. Lo que pasa es que tengo respeto a otra gente que está ahí. Tenés razón, por Mauro, eso. Gracias, Mauro, mandar la solidaridad con las obreras de Textil Bueno. Neuquén, que son una de las 5.100 fábricas que han cerrado, vaciado, los patrones se llenan los bolsillos y se van. Bueno. Y las obreras textiles que hacen los peores trabajos, uno de los peores trabajos de la le pedimos, Argentina, han por favor, quedado en la a todos calle. los presentes que acompañen a los también habló. trabajadores de AGR Clarín, que la están pasando muy mal y no podemos permitir que echen compañeros para terciarizar y para flexibilizar. Yo diría, perdón, Yo diría que basta de perdóname, perdóname a mí. No llego.